Hola, buenas tardes. Alégrense. Nos encontramos esta semana para compartir la palabra del domingo, para ir preparando nuestro corazón, para ir preparando esas ventanas de nuestro ser que nos vayan abriendo al alimento que nos trae el Señor a través de su palabra este próximo domingo. Estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario, donde se nos presenta la palabra de Mateo en el capítulo 21 de los versículos 33 al 43. Veníamos, si ustedes recuerdan, de domingos anteriores, siguiendo una secuencia de Jesús que viene hablando de la viña, ¿no? En su palabra. De la viña cuando va a contratar a los obreros, de las distintas horas, de los momentos del día. Después la viña, el domingo pasado con los hijos, el que dijo que iba a ir y no fue, y el que dijo que no iba a ir y después fue. Bueno, y ahora nuevamente tenemos un relato en Mateo, que también se presenta en los otros evangelios sinópticos, en Marcos y en Lucas, donde se nos habla de la viña, pero bajo, ustedes van a poder apreciar a lo largo de la lectura que es prácticamente toda la historia de la salvación en este relato, donde Jesús nos habla de un viñador, de un dueño de una viña, de los viñadores, y de lo que pasa de esta relación que se establece entre unos y otros. Bueno, la vamos a leer. Para ello nos vamos a poner en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Señor, con poder, a abrir nuestras ventanas, nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir esta palabra como alimento vivo que se nos da. La parábola de los viñadores homicidas. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta preciosa palabra, como les decía, es la historia de la salvación, porque habla del dueño de la viña, que es Dios,
habla de esta viña, que es el pueblo de Dios, y habla de los viñadores, de los que trabajan en la viña, que son todos los que forman su iglesia, ¿no? Desde las autoridades de la iglesia hasta todo el pueblo. Y habla de el Señor que envía, el dueño de la viña, que envía a sus servidores a buscar los frutos en el tiempo adecuado. Entonces, vamos a ver a la luz de esta palabra qué es lo que nos dice hoy a nosotros, ¿no? Para después poder trabajar a ver qué le decimos. Ya sabemos lo que dice, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice. Y lo vamos a hacer contemplando una imagen, que es la que tengo aquí a mi izquierda, que es una imagen como si fuera previa a los iconos, ¿no? Es como una imagen muy esquemática, como ya hemos visto algunas, que está sacada de lo que se llama el Codex Aureus, que es una obra muy preciosa que se hizo en Alemania en la Edad Media, en la época medieval. Ahí se hizo la Biblia Vulgata en unas hojas muy prolijas, se fueron pasando lo que existía escrito en la Biblia en ese momento y sobre todo las parábolas de Jesús, y se dibujaron láminas. Esta es una de esas láminas que corresponde a la parábola que acabamos de escuchar. Así que esto está dibujado, cuando lo vean en un primer plano, es como una secuencia, ¿no?, de todo lo que es el relato que tiene esta palabra, y nos ayuda para que la podamos trabajar. Así que vamos a mirarla más de cerquita. Vamos a observar entonces el icono, esta imagen que tenemos delante nuestro, dividida en tres partes, y en la parte superior tenemos lo que en la palabra nos dice en un principio, cuando nos habla de que un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó la torre de vigilancia. Bueno, ahí podemos ver al propietario, ¿no es cierto?, que es ese señor anciano, representado como un anciano, que ha cercado y preparado este lugar que es su viña, donde ha hecho la torre de vigilancia, que representa el templo, ¿no?, el lugar del culto, el sitio sagrado de esta comunidad, que aquí llamamos viña, ¿no? La viña es el mundo. Esta viña está cercada porque Dios la preparó y la cercó. El cerco representa a la ley, representa a los santos, a los ángeles, a los que cuidan de la viña. Y dentro de la viña, además de la torre, está el lagar que preparó el Señor, que hizo en esta viña. El lagar es el sitio donde se prensa la uva, donde se prepara el vino, ¿no? Es el sitio especial donde se preparan los frutos. Es como si fuera el altar. Y ahí lo tenemos al anciano, que le entrega a estos viñadores o labradores, se las arrenda a ellos para que la trabajen, y él se va, dice la palabra, se fue al extranjero. Él se retiró para dejar esto a cargo de las personas que arrendaron la viña. Esto representa a la iglesia. Esto es la iglesia, es el sitio donde estamos nosotros, o donde Jesús quería hacerles entender a los escribas y a los fariseos que estaban escuchando esta palabra, a las autoridades judías, que en realidad esto no era de ellos, como no es nuestro tampoco.
que esto pertenece a Dios y es Dios el dueño de todas y cada una de las cosas, ¿no? Y de las vidas y de su iglesia. Y que es el Señor el que nos da esto a cargo, lo pone a cargo a cada uno desde el lugar que le toque para que lo trabaje. El trabajo es la misión de nuestra vida. Eso es lo que representa este trabajo, es el tiempo de nuestras vidas, donde nosotros tenemos ocasión de hacer nuestra misión y de desarrollar y descubrir nuestra vocación. En la banda del medio tenemos lo que pasa acto seguido, ¿no? Que en el tiempo oportuno el dueño de la viña manda a sus servidores para buscar los frutos. Estos servidores son recibidos dentro de la viña, pero los viñadores no los atienden, de ninguna manera le dan nada absolutamente, sino que se apoderan de ellos, a unos los golpean, a otros los matan y a otros los apedrean. Esto representa en la historia de la salvación lo que Dios, al ver lo que sucedía con el pueblo, ¿no? Que se desviaba tanto de la misión que tenía, del plan de la salvación que el Señor tenía pensado para el pueblo de Dios y para el mundo entero, envía a sus emisarios, envió a los profetas, que uno tras otro fueron maltratados, como dice aquí en la palabra, algunos los apedrearon, a otros los golpearon, por ejemplo, como al profeta Miqueas o al profeta Zacarías, y a otros los mataron, como a Juan el Bautista. En esta imagen nosotros ahí vemos que dentro de la viña los viñadores, los arrendatarios del lugar, creyéndose los dueños de esta viña, los están atacando y maltratando y aún matando a estos enviados. Esto hoy a nosotros también nos interpela, ¿no? Porque Jesús le dice esto a los escribas, fariseos y sacerdotes y los ancianos, y ellos escuchaban esto y no se daban cuenta que estaba hablando de ellos mismos, ¿no? Que se creían los dueños de la verdad, que creían que eran los dueños de la vida de los que tenían por debajo de ellos, y que todo debía hacerse según a ellos les parecía, o peor aún, según a ellos les convenía. Por eso, en realidad no se respetaba ni el templo ni la ley, sino que la ley se acomodaba a la conveniencia de estas autoridades. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en mi vida? ¿No es cierto? Porque esto es también hoy una palabra viva para mí. Esto representa a mis actitudes, a mis formas de comportarme frente a lo que me toca. Muchas veces no me doy cuenta que mi vida no es mía, sino que todo es don de Dios, que el Señor me ha dado esto que soy para algo grandioso, para algo maravilloso. Y pocas veces me doy cuenta que esto es así, sino más bien en mi soberbia creo que soy la dueña no solo de mi vida, sino de la verdad y de las decisiones que tomo, y permanentemente me olvido de lo que el Señor me está pidiendo porque no lo escucho. En la banda de abajo vemos lo que pasa con el hijo. El dueño del campo, el dueño de la viña, sabe lo que sucede, pero dice, en su infinita misericordia y en su absoluta fidelidad, envía a su hijo, pensando
es mi heredero, a él lo van a respetar. Pero al verlo, los viñadores nuevamente dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos vamos a quedar con la viña. Y entonces lo sacan fuera de la viña y allí lo matan, como una representación clarísima, ¿no?, de la pasión de Jesús. Jesús es crucificado, es sacado con la cruz a cuestas fuera de los muros de Jerusalén y allí es crucificado en el Gólgota, ¿no es cierto?, afuera de los muros, sacado de la viña. Bueno, esta es esa terrible imagen final donde sacan al Hijo que vino a cumplir la misión que le había encomendado el Padre. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa con esto hoy en mi vida? Tengo que darme cuenta de quién es el dueño de la viña, quién es el dueño de la vida, quién es el Señor de mi vida. Si es que me cuesta, como a mí me cuesta, sacar mi ego, ¿no?, del centro, sacar mis quereres y mis deseos y ponerlos de Dios, ¿no? Si realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo, Señor, con la viña que me has dado? Con la viña que es mi vida, mi familia, mi mundo, mi comunidad. ¿Cómo recibo las palabras que me llegan a través de lo que percibo que me estás diciendo cada día? ¿O cómo no recibo nada porque estoy sorda y estoy escuchando solamente lo que el mundo me dice? ¿Cómo, Señor, recibo la corrección fraterna cuando viene algún hermano o algún familiar o alguna persona que me interpela o me hace ver, me corre un poco el velo de mi ceguera? ¿Cómo reacciono? ¿Me enojo? ¿Lo desprecio? ¿Lo mato con la indiferencia? También yo hoy estoy apedreando, golpeando o matando a los que vos me envías a mi vida, Señor, porque no quiero escuchar, porque no tengo frutos para dar, porque no he trabajado la viña que vos me encomendaste. Quiero comprender, Señor, que vos sos el dueño, el rey, que vos sos el Señor de mi vida. Quiero bajarme de mi soberbia. Quiero dejar de golpear y dañar con mis palabras, con mis reacciones, con mis malas miradas, con mis desprecios, con mis descalificaciones, con mi juzgamiento. Quiero que me ayudes, Espíritu Santo, a reconstruir en mí lo que el Señor me está pidiendo, que a veces es necesario que me rompa, como en el canto, ¿no?, del barro que se vuelve a trabajar de nuevo y el alfarero lo vuelve a reconstruir. Hoy esta parábola me dice que Dios espera deleitarse con el fruto que doy, con el fruto que da mi vida, con el sabor dulce de la santidad de mi corazón. Y sé que muchas veces no lo encuentra, porque en mi corazón falta caridad, falta misericordia, falta perdón, faltan obras buenas. Muchas veces vivo para el mundo, cada tanto me arrepiento, pero me cuesta sostenerlo. Te pido, Señor Dios uno y trino, que a través de esta palabra pueda poner mi corazón a tu disposición, reconciliarme
buscar el sacramento de la reconciliación una vez más, entregarte todo lo que está listo para ser entregado y discernir, ¿no? Discernir lo que vos me estás pidiendo, lo que vos estás necesitando a través de mi misión en este mundo hoy. Que pueda verte Jesús, que pueda ver, Señor, todas las cosas que vos dispones para mi bien y todo lo que vos estás hablando en mi corazón. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Y en vez de sangre que despida bendición.